estando muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dice entonces, amén, tomen asiento un momento, por favor, Dios nos bendiga. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Por eso habla nuestro Señor Jesucristo aquí, estábamos muertos en delitos y pecados. Así es. Este habla Colosense, escrito por apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, por los ayes que le llamaban, por los mensajeros que le dijeron que estaban entrando pecados, tradiciones humanas estaban entrando en Colosenses. Y él tenía que advertir al pueblo, ¿cierto? Como el pastor aquí tenía que advertir que viene entrando cosas humanismo, ¿cierto? Por eso dice la palabra de nuestro Dios, estando muerto en delitos y pecados, Él lo dio vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el 15 hay una palabra en el 15, y despojando a los principados y potestades, lo exhibió públicamente, lo exhibió. Nuestro Señor, solución hecho completo en Cristo, ¿cierto? Eso significa solución. Cristo lo solucionó completamente en la cruz del Calvario, anulando, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Amén. Jesús perdonó todos los pecados. Cuando venimos a Jesús, Jesús me sanó, lo sanó usted y nos sanó. Amén. Solamente tenemos que perseverar. Amén. Ya que en estos tiempos malos, en estos tiempos ha habido tanta muerte, ya llevamos 16 femicidios. Sí. El otro día en Nueva Zelanda habían 40 muertos, un joven. Y en Brasil 2 estudiantes masacraron a 10 personas en los colegios, establecimientos, en las iglesias, templos. Ahí ya no hay respeto. En los colegios donde se va a educar, uno sabiendo que se va a educar, pero hay muerte. En el regimiento hubieron dos oficiales que murieron y un conscripto, ¿cierto? En esta calor podemos decir, pero hay una palabra para el ser humano, esta palabra, ¿cierto? Pero aquí Colosenses estaba entrando tradiciones humanas. En el 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutilezas de tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Ya? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Estaba diciendo mi esposa que hoy día hay tanto engaño. Esto lo digo para que no seamos engañados con palabra persuasiva. Pero en el trasfondo de esta carta, por las declaraciones de Pablo, apóstol, contra la enseñanza falsa, se deduce la herejía, ¿cierto?, que entraba en la iglesia, que socavaba y reemplazaba la posición central de Cristo. Era una extraña mezcla de doctrina cristiana, tradiciones judías no bíblicas, ¿cierto?, filosofía pagana, semejante a la mezcla de las sectas falsas de hoy. Por eso tenemos que predicar la palabra, Él traerá sanidad. Amén. Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el primer hombre, el segundo Adán, que levantó al primer hombre, ¿cierto? Amén. Cuando estaba caído el primer hombre,
Y vino Jesús, el Hijo de Dios, el segundo Adán, lo levantó. Así fuimos levantados nosotros para hablar de su palabra, para hablar de su grandeza. Porque Él en esta hora, Él está mirando desde el cielo, que estamos hablando de su cosa, que lo estamos disfrutando, ¿cierto? De la palabra de nuestro Dios. Mire lo que veamos. Vamos en el 2, ¿ya? Dice el 2, Colosenses 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Ay, qué lindo, qué maravilloso, gloria a Dios. Amén. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria. ¿Qué significa esto? El acta de los decretos, esto se refiere a la ley de Moisés. Y el que pecaba moría, el que maldecía a su padre moría, ¿cierto? El que blasfemaba contra Dios moría. Por eso los mandamientos ahí estaba, pero Dios decide, es decir, el mandamiento que había contra nosotros, ¿cierto? No era contraria. Y los mandamientos señalaban de la conducta correcta, ¿cierto? Pero no esas leyes no daban vida. Amén. No daban vida esas leyes, porque el hombre era imposible de llevar ese mandamiento, ¿cierto? Ni poder para obedecer a Dios. Entonces, en el antiguo pacto, ¿cómo comienza la salvación, ¿cierto? Se clavó en la cruz, es decir, se anuló y Dios estableció un pacto por medio de Cristo y por su Espíritu, ¿ya? Amén. Que Dios nos bendiga por su pacto y entonces con su Espíritu. Mire, voy a enseñarle, pero el Señor Jesucristo es una de lo que hizo. A ver, una de las cosas que aquí vamos a ver, anuló el acta que había en contra de nosotros, que no lo podía cumplir el hombre. Pero Jesús en la cruz del Calvario, Él cumplió. Amén. Que nuestro Dios, Él cumplió, Él murió por nuestros delitos y pecados para librarnos, para darnos libertad, para predicar el Evangelio. Por eso el Evangelio se tiene que predicar. Haya oposición, pero el Evangelio de Jesucristo. Porque Él se sentó, Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Al tercer día se levantó, no solamente se sentó a la diestra del Padre. En Salmo 91 dice que Él se sentó a la diestra del Padre y Él está sentado sobre los querubines. Amén. Y ese está en Salmo 99, ¿cierto? Él se sentó sobre los querubines, está delante de los querubines. En Isaías habla, Isaías 6 dice que está sobre los serafines. Qué grande nuestro Rey. Que no es cómo no vamos a ser libres nosotros. Cómo nos vamos a predicar la nueva buena noticia. Cuando dice el Salmo 24:7 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro Dios valiente, poderoso, gigante. Amén. Amén. Él es el Rey de gloria y Él se sentó a la diestra, dice la palabra de nuestro Dios. Él es el Rey de gloria. ¿Quién es este? Dijeron los ángeles. Él es el Rey de gloria. Y en Apocalipsis 4 dice que estaba en los seres vivientes, ¿ya? Y en Apocalipsis 5:8 dice que los ángeles estaban alrededor de los ángeles, está sentado los serafines, todos los ángeles, porque hay una orden en el Señor. Allá en el cielo hay obediencia. Cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, porque allá hay obediencia, ¿cierto? Aquí también tiene que haber obediencia. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Y despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfó en la cruz. Así es. Aleluya. En Hebreos 2:14 dice que también. Y librarnos, ¿cierto? De la muerte, que estamos esclavos del pecado. ¿Cierto? Lo vamos a leer en el Hebreo. A ver, vamos a ir a Hebreo. Hebreo, un poco más adelante dice que triunfó en la cruz. Hay una de las cosas tremendas y Dios hizo un espectáculo. Por eso no. ¿Cuánto? ¿Ah? Hebreos 2, 14 y 15. Por eso Dios hizo un tremendo espectáculo, gigantesco espectáculo, ¿cierto? Por eso nosotros, después de Filemón. Después de Filemón, amén. Hebreos 2. Hebreos 2. El viento me lo desordena un poco, pero ya lo tengo. 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Amén. para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es al diablo. Y librar A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a servidumbre. Estábamos bajo el dominio del maligno. Amén. Aleluya. Así que por cuantos los hijos participaron, él también destruyó. Él mismo también participó, ¿cierto? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Así es. Y librarlo, el Señor lo libró Amén. de la potestad inmunda. Aleluya. Por eso uno, cuando viene a Cristo, es libre. Así es. La verdad nos ha hecho libre, dice San Juan 8:32. La verdad te hará libre. Y esta es la verdad. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, Amén. plasmada en esta Biblia. Por eso podemos decir que firmemente Jesucristo, Él dejó su palabra. Amén. Amén. Clavó, dice que despojó. ¿Qué significa despojando a los principados y a las potestades? Cristo triunfó sobre la fuerza demoníaca. Amén. Cristo dio la victoria de las potestades satánicas del mundo mediante su muerte en la cruz, ¿cierto? Amén. Y despojó del poder al enemigo, aquel que era serafín, que estaba delante del Señor, se rebeló y lo expulsó el Señor. Aleluya. Aleluya. Dice en Efesios 6:12, dice que las potestades, Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Vamos a leerlo mejor ya. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Mira lo que hizo nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Cómo no ir para adelante, cómo estar retrocediendo en este poderoso evangelio de Jesucristo, tan maravilloso, tan poderoso, esta palabra que Dios nos dejó, y Él dejó su palabra para que podamos meditar. Después de Gálatas, Efesios, aleluya. ¿Efesios cuánto? Efesios 6:12, la palabra de nuestro Dios. El viento me lo desordena, pero ahí igual lo encontré. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Tenemos que estar firmes, Amén. porque hay una oposición por aquel que lo libró de la muerte, del pecado, pero hay una oposición, hay una guerra constantemente con nosotros, ¿cierto? Amén. Porque aquel que lo fue despojado, fue expulsado y él no quiere irse, porque dice la palabra, ellos le han vencido por la palabra. En Apocalipsis 11 dice que ellos, mire, fuimos nosotros comprados a precio de sangre. Amén. Y él, como está su sentencia por haberse revelado, y nosotros hoy en día, por eso la maldad se ha multiplicado. San Mateo 24, no lo lean por favor, no lo busquen. San Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. El amor de muchos, por eso hay guerras, rumores de guerra, porque hoy día, hoy por hoy, como nunca antes, la palabra no es un mito. La gente decía, el libro es un mito, solamente lo escribió el hombre. Hoy por hoy, nada de eso. Hoy se está cumpliendo. Mire, dice la Biblia en Génesis 6, le dolió en su corazón por haber hecho la maldad de la mucha. Por eso dije, tenía que enviar al segundo Adán. El primer Adán pecó, cayó en el huerto del Edén, Amén. ¿cierto? Tenía comunión íntima con Dios. Así es. Pero el segundo Adán lo vino a levantarlo. Al segundo Adán lo vino a dar vida, ¿cierto? Él fue perfecto. ¿Cómo habrá sido Jesús? Igual que Adán, perfectamente, porque el segundo Adán. Pero de eso que dice la gente, dice que no, es que antes, hace 2000 años, 2000 millones de años, dice el cierto Discovery, hace 2000 años, 2000 millones de años, el hombre fue evolucionando. El hombre tiene 5000 años. Amén. ¿Cómo se multiplicó la gente, la raza humana? Porque el primer Adán, Jesús mismo lo confirmó en San Mateo 19. En el principio no era así. Ya, no lo vamos a leer porque estamos desglosando la palabra del Señor. Lo que está diciendo Jesús lo está reafirmando su palabra, ¿cierto? Él vino a cumplir, a morir, el primer Adán, para salvar al primer Adán, porque el primer Adán tenía comunión y el segundo Adán lo viene a levantar, lo viene a rescatar. Aunque nosotros nacimos, el primer Adán nacimos del espermio humano, pero el segundo Adán no nació del espermio humano, sino que el segundo Adán lo viene a levantar porque Él es santo. Él vino a darnos vida y en abundancia, ¿cierto? Amén. ¿O no es así? Amén. 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 Tenemos vida abundante. ¿Por qué temer? Amén. No podemos tener, no podemos andar cobardemente, ¿cierto? Así es. Porque el que tenía librarnos por el temor de la muerte cuando estábamos sujetos a servidumbre. Ya no estamos sujetos a servidumbre. Amén. Amén. Qué lindo cuando decimos amén, confirmamos que ya no estamos sujetos a servidumbre, ya no estamos sujetos al enemigo. Así es. Porque el primer Adán cayó y el segundo Adán vino y lo rescató. Por eso nosotros, el primer Adán nació hace 5000 años. Atrás nació el primer Adán, ¿cierto? De ahí no hubo más, porque dice que venimos del mono. Nosotros no hemos venido del mono, porque los animales fueron hechos antes, ¿cierto? Amén. Primero dice que lo hicieron los animales. Adán le colocó los nombres los animales, Así es. porque él, el primer Adán, tenía una linda comunión. Le cedió el lujo de colocarle león, chimpancé a los animales, Amén. tigre, leopardo le puso, jirafa, todo le colocó el nombre, vaca, chancho, ¿cierto? Amén. Le colocó oveja. Entonces a los pollitos le colocó piu, 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 pollito le voy a colocar, dijo. Por eso el hombre tiene 5000 años, ¿cierto? Desde Adán, pero
vino a reemplazarlo el segundo Adán, porque el otro perdió la comunión con Dios, pero con el segundo Adán tenemos la comunión con el Señor. Amén. Aleluya, qué lindo tener comunión hacia el Padre Amén. Todopoderoso. Aleluya. Pero ahí nomás no se quedó el Señor. Fue y se levantó entre los muertos. Amén. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre, está Así es. en los querubines, Amén. serafines, ángeles, los seres vivientes. Está rodeado de los ángeles. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Amén. Está diciendo Apocalipsis, el Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4, dice que aquel que está sentado, el Dios Todopoderoso, y los ángeles dicen: santo, 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 oh Dios Todopoderoso. A ese Dios alabamos, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Amén. Vamos a orar en esta tarde ya. Amén. ¿Cierto? Hemos tenido una linda comunión con el Señor, alabanza a su pueblo. Vamos a levantar, orar. Amén. Oremos todos, mi hermano. Padre, te damos gracias en el nombre Señor. que es sobre todo nombre.